ustedes dirán otra vez este tipo, que nos va a contar de Osvaldo, ya hace 4 meses o 3 meses que estuve acá la última vez y bueno, a Gerardo siempre se le ocurren temas nuevos, cosas nuevas y la verdad que empezar esta nueva etapa de la cátedra Osvaldo Bayer que inauguramos en la Angostura la vez pasada con varios días. Y bueno, ahora empezar esta nueva etapa de ir recorriendo otras ciudades y poblaciones, estar hoy acá, mañana en Bariloche y pasado mañana el domingo, no en Jacobasi, como a 70-80 kilómetros de Jacobasi, acompañando ahí a la gente que está resistiendo contra una mega minería. Así que bueno, para mí, justo en esta semana tan complicada, sí, es verdad, estuve a punto de no poder venir por una serie de reuniones importantes que se iban a hacer allá en Buenos Aires en homenaje a Osvaldo, pero que estaba en la disyuntiva, ¿qué hago ahora? ¿Me quedo allá, vengo para acá? Y me puse, y estuve realmente casi un día pensando, dándole vueltas, ¿qué hago? Y al final dije, bueno, lo soluciono ¿cómo? Dije, ¿qué hubiera hecho Osvaldo, ¿no? En esta situación? Y dije, no, Osvaldo hubiese venido para acá. Porque le encantaba, como ustedes saben, estar con la gente, dar su palabra, hacer conocer su obra y sobre todo escucharlo, ¿no? Porque a él le encantaba y creo que fue una de las grandes cosas positivas que se le reconoce o por la que se le reconoce a él. Él viajaba, recorría y sobre todo escuchaba, le gustaba escuchar las historias, los problemas, las luchas y sobre todo en la periferia, ¿no? A esos lugares donde no va nadie o muy pocos, y dije, bueno, por eso estoy acá ahora. Gracias. Culpa de Osvaldo y de Gerardo, así que antes de empezar voy a improvisar un poco, tengo un texto que había preparado, pero va a ser demasiado largo, porque sí me quiero referir un poco a la demolición del monumento a Osvaldo esta semana. Porque fue un golpe duro. El 25 de marzo, yo había llegado de Alemania 2 días antes, justamente para estar participando en la marcha del 24 de marzo, en el Día de la Memoria, y fue realmente fascinante esa manifestación en Plaza de Mayo, con una alegría de la gente, una solidaridad, unos abrazos, se sentía bien, una comunidad de gente que estaba compartiendo un momento importante. Y al día siguiente, un mazazo. No fue la piña esta, sino la topadora. Y la gente, los compañeros de Río Gallegos, inmediatamente me empezaron a mandar primero las fotos. Y bueno, llegó después el video que conocen todos ustedes, lo vieron, y ver cómo una topadora le parte la cabeza a Osvaldo, al viejo. La verdad que fue un dolor impresionante, ¿no? Muy, muy profundo, un dolor físico, porque me hizo recordar también. Lo dije en muchas entrevistas, tal vez ya lo escucharon, si lo escucharon en alguna de estas, pero yo me sentí como volviendo al pasado, volviendo a la dictadura, épocas de la dictadura, porque era la violencia, no usaban una topadora, hacían lo mismo, pero más grave, con personas vivas y con balas de verdad. Pero dije, ¿cómo en una sociedad democrática, constitucional, se puede llegar a ese grado de violencia, de romper una obra de arte, destrozarla, con unas explicaciones que son disparatadas, no tienen absolutamente ningún sentido,
y dije, bueno, ¿a qué nivel hemos llegado? Pero bueno, después de ese primer momento de dolor, de congoja, de repugnancia al ver esas imágenes, de pronto empezó a cambiar los ánimos, a mí también, al empezar a ver y registrar una ola de solidaridad, de apoyo, de desagravio por Osvaldo, y que fue creciendo y creciendo y creciendo, y hasta ahora no paró. Y esa masa solidaria que se expresa de tantas formas, ya sea a través de las redes sociales, de mensajes, de llamadas telefónicas, de entrevistas, de encuentros en la calle, de charlas con la gente, la verdad que nos dio una energía. Yo creo que no solo a mí, por supuesto, sino a toda la gente que de pronto dijo, wow, yo tengo que reaccionar, esto es imposible, no puede ser. Y ver la reacción masiva que hay en todos lados, creo que nos da valor a todos y bueno, dejar atrás ese momento de dolor. Y como decimos, fue un hecho violento, un atentado, y con los días analizando por qué, porque todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué? Con una estatua, se le agarran a una estatua con Osvaldo, si fuese un dictador o como, qué sé yo, un militar, genocida todavía, pero como un escritor. Y no fue casual ni nada. Eligieron el monumento. Osvaldo, por suerte, tiene varios monumentos, le hicieron varios monumentos a él, que nunca le gustaron mucho los monumentos, pero bueno, tiene varios, en varias ciudades. Eligieron el más emblemático de todos, el que está en la Patagonia, el que en el Zócalo decía, bienvenidos, usted está entrando al territorio de la Patagonia rebelde. Esa estatua, monumento con la cara de él, excelentemente retratada, el que tuvo la suerte de ver la obra, ahí a la entrada de Río Gallegos, podía ver la mirada, los ojos de Osvaldo muy intensa, parecía real, por eso es que fueron tan dolorosas las imágenes de verle cómo le partían la cabeza. Eligieron ese monumento y eligieron ese día también, un día después de las manifestaciones del Día de la Memoria y justamente 2 años después de la inauguración de ese monumento, el 24 de marzo de hace 2 años. No fue un hecho aislado, es la consecuencia de un mensaje de violencia, de odio, que emana desde el presidente, que se ufana de agarrar una motosierra no para construir un hospital o una escuela, no, para destruir, para romper, para destrozar, y se ríe descaradamente con ese propósito de romper. Osvaldo era justamente todo lo contrario, era construir, forjar herramientas, como la palabra que para él era su herramienta, la palabra forjar el futuro, construir. Y ese mensaje del presidente, bueno, lo están cumpliendo sus seguidores, y entonces alguien tiene las ganas de agarrar una topadora que no le pertenece, y en vez de arreglar los baches de la ruta, se las agarra con un escritor. Y un monumento emblemático y simbólico, digo, porque era el monumento con el que la sociedad de Santa Cruz le agradecía a Osvaldo todo lo que había hecho por Santa Cruz y la Patagonia. Y no solo por haber rescatado del olvido la Patagonia rebelde, esa masacre contra el pueblo obrero, los peones rurales, por el cual cuando viajo a Santa Cruz todo el mundo me dice, Osvaldo nos devolvió parte de la identidad histórica que nos pertenece a nosotros. Sin Osvaldo nosotros no sabríamos de lo que había pasado acá. Y ese bache nos iba a faltar siempre.
y gracias a Osvaldo lo tenemos. Algo que Osvaldo logró con la verdad. Vamos a ver cómo él inició todas sus investigaciones y todo eso, que va a ser breve, porque también tengo ganas, no me quiero extender demasiado porque quiero escuchar también lo que puede ofrecer acá Mansilla sobre la historia de los chilotes en la Patagonia, que tan poco conocemos. Así que lo que sí puedo decir, que Osvaldo, después de la Patagonia rebelde, cuando empezaron los militares, los historiadores de la historia oficial, lo empezaron a criticar, pero bueno, ahora ahí la parte del texto, lo dejo para más adelante. Ese es el Osvaldo joven. No puedo negarte que tengo cierto parecido a él, pero bueno, eso es una foto de mediados de los años 60. Osvaldo tenía ahí 40 años, que es cuando él inicia la investigación sobre la Patagonia trágica. Sí, empezamos con las otras fotos. Estuve revisando un poco su archivo de documentos ahí en su casa de Belgrano. Esas cosas, esas carpetas que él guardó siempre de los inicios sobre su investigación. Hay que recordar que no había nada, la historia estaba tapada, oculta, nadie hablaba, no se conocía, es que no había una historia oficial, una versión oficial sobre la huelga, no existía, estaba tapada completamente. Creo que lo conté la vez pasada, pero bueno, lo vuelvo a repetir, Osvaldo tampoco conocía en profundidad el tema de la huelga. Y cómo llegó a hacer esa monumental obra. Voy a leer algunos párrafos y voy intercalando con la improvisación. Y a modo de punto de partida quiero, para reflejar la real dimensión de lo que titulamos la responsabilidad del periodista. Osvaldo era periodista cuando empieza su investigación, no era un investigador histórico, pero un periodista que se interesa y que con el tiempo se convierte en investigador, y ese investigador se convierte después en historiador. Y bueno, estos son algunos de los documentos gráficos. Gerardo, si querés podés mostrar, porque ahora... y al principio fue realmente, esa es una de sus agendas que usaba, sus herramientas de trabajo en sus viajes a la Patagonia, Santa Cruz, era un grabador y sus agendas, en la que anotaba todo, rutas, caminos, cómo llegar a qué lugar, dónde podía haber una fuente, dónde podía haber una tumba de fusilados, datos que él iba recogiendo y que él, con una rigurosidad histórica, le daba crédito, pero sabía que tenía que verificar esos datos que le estaban pasando. Y por eso que se tomaba el trabajo de ir y revisar y recorrer de la provincia, y no solo la provincia, porque tuvo que viajar a otras provincias donde encontraba sobrevivientes de aquella época para poder entrevistar. Para él, al principio, lo que titulo remover la tierra con las manos y plantar la semilla. Fue así: documentar, anotar, recabar fuentes, contrastar versiones, cuestionar ciertas verdades, contraponer versiones contradictorias entre sí, no escaparle a la polémica, verificar y fundamentar para no dejar flancos que permitan la duda, y volver una y otra vez a las fuentes básicas, resumir, escribir, y advertir, como lo hace él al final del segundo tomo, de la primera edición, del segundo tomo. Él termina: la verdad que resulta de esta investigación es muy cruda, muy violenta, muy desgraciada. No se puede llegar a un compromiso
y dejar a todos contentos, porque ha estado la muerte de por medio. Ese es el parte del archivo, así como está hoy, en la casa de Belgrano, quedó casi como estaba. Bueno, está un poco más ordenado ahora. Le pusimos títulos también para saber qué era lo que hay en esas cajas, en esas carpetas. Osvaldo sabía perfectamente bien dónde encontrar qué documento, qué papel. Y bueno, cada vez que necesitaba, él iba con sus pasitos cortitos que tenía, se subía a alguna escalerita y sacaba el papel, ¿no? Todavía no tuve tiempo para revisar absolutamente todo el material que está ahí, pero uno encuentra cosas tan interesantes, es impresionante. Bueno, Gerardo, pasa otra más. Estos son los documentos que él va encontrando en la justicia. No había bibliotecas a las que él podía acudir porque no había nada publicado, salvo aquella primera versión del libro de Borrero, pero si no, había poco y nada. Por supuesto que no había Google, no había Wikipedia, no había nada. Y de hecho él, cuando empieza la investigación, lo describe. Cuando en uno de sus escritos, y traje el original de él, dice: cuando en 1968 comencé, por encargo de Félix Luna, el otro historiador con el que él polemizaba mucho, porque estaban las antípodas políticas, pero se respetaba mucho. Tanto es así que Félix Luna le encarga a Osvaldo iniciar una investigación. Pero cuando en 1968 comencé por encargo de Félix Luna la investigación de la masacre de Santa Cruz, las puertas para la investigación estaban cerradas. Cuando en junio de ese año comienzo a publicar un ensayo rudimentario de los acontecimientos en la revista Todo es Historia, las puertas comienzan a abrirse, todas las puertas. Ese fenómeno se produce porque los protagonistas sobrevivientes de los hechos notaron que detrás de esa investigación no había ningún propósito sucio ni mezquino. No quería poner una historia en blanco y negro para volver a confundir. Aquí valía solamente la objetividad en el registro de los hechos. Y cuando digo que Osvaldo empieza su investigación, el libro no se llama, y el título de los artículos de Historia no se llama La Patagonia Trágica ni La Patagonia Rebelde, sino Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Y él empieza justamente con las venganzas que se producen en Buenos Aires, que ustedes conocen la historia. Wilkins, que le tira la bomba y le pega los 4 tiros a Varela, este anarquista alemán del norte de Alemania, un pacifista, pero está destrozado internamente y no puede resolver esa contradicción interna que tiene él. ¿Qué hago yo como pacifista con este tipo? Este tipo que la justicia argentina no enjuicia, que el Parlamento no condena, que sigue caminando libre por las calles. Este hombre es capaz de volver a cometer una masacre. Si se lo ordenan, va a volver a hacer lo mismo. Yo me siento en la obligación de evitarlo. Y por eso que él opta por el método violento de tirarle la bomba y los 4 tiros. Lo encarcelan, ustedes conocen la historia, a él lo matan en la cárcel por un integrante enviado por bandas paramilitares que existían, y esa seguidilla termina cuando otro anarquista ruso mata al asesino de Wilkins. Y Osvaldo escribe esa seguidilla de los Vengadores, que eran los datos que él disponía en Buenos Aires sobre estos hechos. Y lo que iba a ser un artículo, una nota para toda esa historia, pasa a ser 2 artículos en 2 fascículos seguidos, y después de eso Osvaldo ya tiene suficiente material, tanto material como para empezar a escribir el libro. Y a medida que iba recogiendo documentos y testimonios,
la pila de material iba creciendo y creciendo y creciendo. Y muchas veces me preguntan, ahora en estos días también me preguntan, ¿cómo vivía nosotros de chicos, a Osvaldo, ¿no? Y digo siempre, nosotros la Patagonia nos marcó desde chico. Cuando él en el 68 empieza a investigar, yo tenía 10, 11 años. Somos 4 hermanas, yo soy el tercero. Y bueno, marcado porque con Osvaldo, por ejemplo, el viejo, nunca salimos juntos de vacaciones. Imposible. Él tenía 2 trabajos para sostener a la familia, en 2 diarios diferentes. Él salía al mediodía, al primer trabajo, después sí, nosotros ya estábamos en la escuela. Cuando él se despertaba y se iba, estábamos en la escuela. Volvía a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, después del cierre del diario de la noche. Llegaba a casa y se iba a dormir. Cuando nosotros nos despertábamos, él dormía. Nos entregaba todas las mañanas el desayuno, todos los diarios de la capital, y nosotros a esa edad muy temprana nos devorábamos los diarios. Nos contagió esa avidez por leer los diarios. Durante la semana no lo veíamos los días domingos, su único día franco. Y en las vacaciones tampoco, porque cuando él tenía vacaciones se venía a la Patagonia a investigar. Entonces cuando volvía, contento, orgulloso, miren los testimonios que encontré, miren los documentos fantásticos que descubrí en tales archivos y que yo. Mi vieja, su esposa, su compañía de toda su vida, una pareja inseparable, se agarraba la cabeza y dice, uy, otra vez se va a esconder en su escritorio y vamos a escuchar todo el día la tecla como le daba la máquina de escribir. Yo no sé cómo hacía él en aquel entonces, bueno, lo sé porque lo veía, pero sin una computadora, sin la posibilidad de corregir, sin fotocopiadoras para fotocopiar lo que había escrito, todo con copia de papel carbónico, donde él iba tachando y corrigiendo y reescribiendo, todo eso. Así que bueno, eso fue nuestro primer en contacto con la historia de la Patagonia rebelde, que nos va a marcar toda la vida hasta hoy, hasta el día de hoy. Después de la investigación, segundo, el cuidado del primer brote. Después de la presentación de lo investigado con su debida documentación, empieza a defenderse de los plagiadores. No se ve bien, pero ahí están marcadas todas las estancias y las enormidades que tenían las estancias en aquel entonces, todas demarcadas, ¿no? Y cuando vamos más al sur, cada vez más al sur, se ven las extensiones cada vez más grandes de las estancias de los Menéndez Betty, de los Brown, de todos los grandes terratenientes, ¿no? Fue una gran ayuda, descubrió de casualidad ese mapa, pero para él fue una gran ayuda, para ver las dimensiones, y encontró un archivo, que es la foto siguiente, donde están marcadas todas las estancias, los dueños y las extensiones en hectáreas, ¿no? No se ve muy bien, no sé si alcanza a leer, pero se ven los mismos nombres que se repiten, y no con 100 hectáreas o de miles de hectáreas, miles acá, miles allá, por todos lados, ¿no? Estancia Brown. Sarah Brown, Allen Saunders, están llenos de ingleses, Hamilton Saunders, otra vez Hamilton y Saunders, la Patagonia Farming, ahí, y con las extensiones en hectáreas, ¿no? También le fue de una gran ayuda para saber quiénes fueron los dueños de las estancias que ordenaron pidieron la represión de la huelga. Y bueno, hay otra foto a la que, bueno, son documentos que él iba recogiendo, cartas, descifrar las letras manuscritas, una tarea de hormigas, y decir, bueno, primero, ¿qué dice la carta? Cartas que él recibía con información que le daban.
Y bueno, ahí seguí, agarrar otra más. Bueno, son los recortes de diario, también una fuente. Y hay una foto a la... fotos de aquella época, de épocas más recientes, y fotos, diarios bueno, ¿ves? Ya me pasa lo de Osvaldo, ya perdí no lo perdí, lo dejé en la otra mochila. Bueno, un diario de la época, no importa. Esto son los telegramas cifrados y abiertos que se mandaba el gobernador de Santa Cruz, del territorio de Santa Cruz, con el Ministerio del Interior y otros ministerios en Buenos Aires. Osvaldo, yo no sé dónde los encontró, pero los tiene, está en el archivo, y está toda la documentación de telegramas entre el gobernador en la época previa y durante la represión. También con los telegramas sobre el movimiento de tropas, de policías, de gendarmes, de militares, el gobernador pidiendo refuerzos o diciendo a esa zona vayan tantos militares porque tienen el apoyo de los estancieros y todas esas cosas. Unos documentos muy importantes que nos está sirviendo mucho para el juicio que se inició para que se declaren los fusilamientos de delitos de lesa humanidad. Para que vean la dimensión, esos son todos los telegramas, ¿no? Repletos, son tremendos, ¿no? Y bueno, cuando el fiscal encargado ahí en Coleta de Olivia de investigar, de iniciar el proceso, bueno, le dije, me preguntó qué documentos había, de los que yo disponía, y dije, bueno, están los telegramas, y los puede mostrar, y yo me quedé dudando, porque dije, se va a quedar, se me va a querer chorear este tipo, ¿no? Y él se dio cuenta enseguida, me dice, no se preocupe, yo no le voy a preguntar por el origen, de dónde sacó esto, de qué archivo, solo lo quiero consultar. ¿Eran todos originales? Son todos originales todos los originales. Porque hablaba recién los plagiadores. Cuando Osvaldo tiene su éxito con el libro y con la película, aparecen un montón de publicaciones, pseudo historiadores, que empiezan a copiar vilmente, a plagiar. Y Osvaldo se tomó el trabajo en uno de los juicios que él inicia a este Troncoso, que publica una historia sobre la Patagonia rebelde sin tener absolutamente nada. Le copia absolutamente todo. Y Osvaldo se toma el trabajo de copiar columna por columna, de comparar su texto y de Troncoso. También en eso necesitaba días, semanas, meses para elaborar toda esa documentación, ¿no? Y no era de copiar, pegar y cortar y pegar, ¿no? Toda máquina de escribir, dándole a la tecla, el santo día, ¿no? Sin comentarios, plagio absoluto, y bueno, todo ese trabajo. Él inició varios juicios contra los plagiadores, por supuesto que los plagiadores dijeron que no, que eran investigadores, que ellos tenían los datos. Ganó todos los juicios Osvaldo, no solo contra los plagiadores, sino contra todos aquellos que le iniciaron juicios por calumnias e injurias, los Martínez de Oz, fue el último juicio que le hicieron los familiares de Martínez de Oz, también se los ganó. Bueno, defenderse de los plagiadores, enfrentarse a los negacionistas, procesar esa retroalimentación con nuevos documentos, esas cartas que él recibía después, porque después de conocerse el libro, llega también una avalancha de nuevo material de gente y dice, yo tengo un pariente, en mi casa se habló de tal cosa, yo fui testigo de tal cosa, o en el armario de mi casa hay material que guardó mi abuelo y que no sé de qué se trata, pero tal vez a usted le interese, todo eso, ¿no? Y también desafiar a aquellos detractores que lo calificaban de haber falsificado documentos, desafiarlos a debates, como al general Elvio Carlos Anaya,
del que después vamos a hablar un poco más, uno de los fusiladores, que se reúne con Osvaldo, él acepta reunirse con Osvaldo, y después lo acusa de tergiversación y todo eso, y Osvaldo a él y a todos los historiadores del colegio militar, de la Escuela Superior de los Militares, los desafía a celebrar un congreso de historiadores y que cada uno presente su propia documentación y que ellos digan dónde Osvaldo estaba mintiendo y dónde había tergiversado qué cosa. Por supuesto, nunca aceptaron el desafío, porque el desafío del diálogo, de la palabra, de querer esclarecer, nunca lo buscaron porque no tenían argumentos. Los argumentos de ellos siempre fueron los de la violencia, como vamos a ver. Escritos, en este mismo escrito, dice que su misión era justamente eso, lograr una versión científica de la historia. Esa era la misión que me propuse, la exposición de los hechos. Luego, los intérpretes de siempre que sacaran sus propias conclusiones. Era su propósito, su objetivo. Y las conclusiones no tardaron en llegar. La historia es conocida, los poderosos, los terratenientes, los que se consideraban intocables porque se sentían dueños de la vida, y lo siguen siendo hasta hoy, intentaron volver a ocultar la verdad, a tapar sus crímenes una vez más. Entonces viene el tercer capítulo de esta narración, el machetazo vil, porque para el historiador empezó una nueva etapa en su responsabilidad ética para con su obra, cuando le iban a hacer pagar por el delito de cuestionar la historia oficial. Poco tiempo después de su publicación, sus libros iban a ser quemados, prohibidos. Su editor, Willy Sabelson, un hombre de mucho coraje, que se había atrevido a publicar algo impublicable por su denuncia explosiva contra las Fuerzas Armadas, hoy parece una cosa casi natural, democrática, normal, de acusar a las Fuerzas Armadas de sus crímenes. En los años 60, 70 era como, no, era imposible. Nunca nadie se había atrevido a denunciar esos crímenes de los militares, con oficiales todavía en vida, por supuesto. Fue perseguido, amenazado y exiliado. Y hasta hoy sigue siendo Willy Sabelson vive, todavía sigue siendo hasta hoy el editor y el agente editorial de la obra de Osvaldo. La película La Patagonia Rebelde es un éxito de público sin igual para esa época. Es prohibida pocas semanas después, todavía bajo un gobierno constitucional. No teníamos dictadura, estábamos lejos de estar bajo la dictadura. Estamos hablando del año 74, gobierno de Isabel Perón, de Juan Domingo y después, poco después de la muerte, después de Isabelita. Vienen después las prohibiciones, vienen las amenazas de muerte, las 3A, los largos años de exilio en Alemania, la amenaza en Ezeiza cuando él parte hacia Alemania, cuidado ya en plena dictadura, en el año 76, cuidado por el agregado cultural de la Embajada de Alemania, que lo lleva en un auto diplomático hasta Ezeiza, porque si no, no hubiese llegado a Ezeiza para pasar todos los retenes militares que había antes de llegar al aeropuerto, y la amenaza del oficial de migraciones, que por supuesto sabe quién es, cuando le ve el pasaporte y le dice: usted nunca más va a volver a pisar el suelo de la patria. Y si se llega a atrever a volver, ¿sabe lo que vamos a hacer? Lo vamos a obligar a tragarse página por página las 1200 páginas de La Patagonia Rebelde. Así que imagínense el empacho de Osvaldo con eso que le iba a dar, ¿no? Estaba inconclusa, había publicado 3 tomos. El 4.º tomo lo tenía listo, pero no había salido a la edición.
La censura ya lo había impedido. Los originales de ese cuarto tomo habían quedado escondidos, por suerte, pero él no tenía copia. No se pudo llevar una copia a Alemania. Y eso fue el gran temor que tuvo, que le pasara lo mismo que a Borrero, como dicen que le pasó a Borrero, que la segunda parte, la última parte de su libro, cuando él anuncia que iba a denunciar con nombres y apellidos a los responsables de los fusilamientos, esos originales se le queman, o se queman en un incendio, y por eso la segunda parte de Borrero nunca aparece. Osvaldo tiene miedo de que le pase lo mismo, que quede inconclusa su obra, y nuevamente la responsabilidad del historiador. Aceptar el silencio, agachar el lomo y no publicar nada más sobre el tema y dejar inconclusa su obra, acomodarse a los tiempos y subirse a la torre de marfil en el ostracismo, someterse al peligro de que aquel militar cumpliera con su amenaza de hacerle tragar sus páginas, el compromiso con la ética y por la verdad, el mayor desafío de Osvaldo. Pero optó por sacar clandestinamente esos originales, por suerte pudieron salir, y en Alemania encontró una editorial alemana que no publicaba en español, pero él le pagó de su bolsillo que por favor hicieran una edición en castellano de ese cuarto tomo. Fue su triunfo personal frente a la apocalipsis mesiánica de los dictadores y sus aliados mediáticos de siempre. Vuelve Osvaldo del exilio y el cuarto capítulo. La planta rebrota, después del machetazo, la planta rebrota en una explosión reivindicativa. Vendría una nueva etapa, la que acuñó su convicción que tantas veces repetiría. Al final, la ética es la que termina imponiéndose. La ética era para él una herramienta esencial e indispensable en su tarea de esclarecedor. El historiador, ahora cito unas declaraciones, lo que escribe él, el historiador lo aprende al ponerse a armar el inmenso y complicadísimo rompecabezas de la investigación, para lo cual debe calzarse los guantes de la ética, para no ser salpicado por su propio interés y quedar manchado. Claro está que el historiador no debe dejar de ser humano en ninguna circunstancia. La ética es profundamente humana y no debe quedar solamente en el oficio de ser guante, pero sí de ser limpia, de manos limpias. Solo un estudio profundo del hecho y de su época puede ser llevado a cabo después de una investigación detallada, del sondeo de las almas de los personajes y de sus ambientes e influencias, los buenos y los malos, que finalmente no son otra cosa que los rebeldes y los guardadores del orden establecido. Ese principio de Osvaldo se refleja en todo momento en su obra. Él mismo decía al presentar su investigación: podría haber sacado un libro panfletario, rápido, pero no, le interesaba ir a fondo, al fondo de la condición humana, descubrir sus laberintos. Del que hablamos es lo que estamos viviendo los últimos años, que él pudo vivir en vida todavía, y lo estamos viendo ahora. Esa semilla que él plantó con los libros, con sus investigaciones, su palabra, la gente de la Patagonia lo tomó, la empezó a regar, creció y ahora es un bosque enorme. En un bosque enorme de gente, de iniciativas, de recuerdo, de homenajes y de una historia que vive en la memoria. Y en Santa Cruz, sobre todo, lo vemos, y no solo ahí, sino en la Patagonia entera, lo vemos reflejado en escuelas que llevan su nombre, escuelas que llevan los nombres de los fusilados, barrios que tienen enteros las calles dedicadas a los peones fusilados y los dirigentes,
monumentos, bibliotecas como esta, canciones, libros, nuevas investigaciones, nuevos libros que amplían la obra de Osvaldo, por supuesto, bailes, danzas, teatros, películas, de todo. Es un mar, un cúmulo de plantas que nacieron de esas semillas que plantó Osvaldo. Y una de esas semillas, esas consecuencias de Osvaldo es también la consecuencia de muchas personas que de pronto descubrieron cosas que desconocían en sus familias, que ellos eran protagonistas también, o que en su familia había habido un protagonismo. Muchas veces cubierto también por el silencio de las familias, en otros no, sí, se hablaba, se conocía, en otros no, pero gente que fue descubriendo una historia familiar, personal. Y hoy iba a ser breve, ya me extendí, ya me pasé. Pero bueno, le quería dejar la otra mitad de mi charla, y por eso quería ser breve, a un entrañable amigo, compañero que me acompaña en muchos de mis viajes ahora, que acompañó a Osvaldo en muchos de sus viajes, y que hoy está también presente. Cuando le dije que venía para acá a dar una charla, no dudó un solo segundo y me dijo, ¿me permitís que te acompañe? Y le digo, ¿cómo no te voy a permitir? Si sos la persona que tiene que hablar. No yo, sino vos. Está Néstor Daffinotti acá sentado, hijo de uno de los máximos dirigentes, nieto de uno de los máximos dirigentes de la huelga, el dirigente socialista Albino Argüelles, fusilado por defender y por organizar la huelga y defender los intereses de la peonada. Por eso lo quiero invitar a Néstor, porque ahora es tuya la palabra. Bueno, en primer lugar agradecerles, no sé si a Villa La Angostura, pero sí a este momento que estoy viviendo, porque me lleva a los talleres de literatura y de cultura en el que con mis compañeros de la secundaria teníamos todos los viernes en nuestra juventud. Y así, rodeado de libros y con ustedes tan atentos al relato de este querido amigo, primero agradecerles y en este momento un poquito bajar la emoción, porque todo esto, imagínense que uno lo ha vivido en carne propia. Así que primero agradecerles y ahora contarles un poquito, no lo que ustedes ya conocen y seguramente igual o mejor que yo, respecto a la obra magnífica de Osvaldo. Si tuviera que yo definirlo, diría que es sinónimo de lo correcto. Es decir, cuando uno piensa qué hizo es lo correcto, siempre es lo correcto. Y ahora está haciendo la revuelta más grande que creo que de 7 años después que no lo tenemos físicamente. Qué regocijo de ver este aluvión, como dice Esteban, que ha producido esta violación a la ética, a la conducta. Bueno, ya está, de todo esto saben más ustedes que yo. Pero yo sí contarles un poco la microscopía de lo que generó Osvaldo en sus investigaciones. De los, yo diría 3 líderes, pero obviamente cada uno y todos los muchachos que perdieron la vida en aquella gesta son héroes por sí solos, ¿no? Enfrentar las balas con la dignidad y con la hombría que enfrentaron a los asesinos, no hace falta que lo recree yo, pero sí un poquito nombrar cómo le cambió la vida a la querida Isabel Soto, hija del gallego Soto, con quien por supuesto estamos vinculados, a tal punto que ella se enteró que su papá había tenido otra vida en Argentina, que la que ella conoció en Chile, donde el gallego Soto forma otra familia y ella es producto de esa familia. Me causa un poco, no quiero dejar de contarlo, pero tampoco extenderme, que un día llegó muy preocupada a la casa porque había participado en una revuelta del colegio secundario y dijo, mi papá me va a retar. Claro.
pucha la emoción que tendría el padre, ¿no? Tal palo, tal astilla. Claro, pero igual quiero... Claro, pero ella no conocía la historia. No conocía la del líder historia sindical, ¿no? de por qué ella era contestataria, para decirlo elegantemente. En mi caso, ninguno de los nietos, hijos, bisnietos, tenemos mérito propio, de ninguna manera. A lo mejor ustedes imaginan que uno genéticamente tiene algún cromosoma, ¿no? Que viene el abuelo. Probablemente, vaya a saber. Pero lo que estoy convencido es que uno trae puesto alguna herencia más que la biológica, la psicobiológica, porque hay como un mandato. No lo sabría explicar, soy médico, podría hacerlo, pero no sé cómo explicar que hay algo que a uno lo empuja, que le dice es por allá. Y entonces, y a mí también me cambió la vida, porque Osvaldo le cambió la vida a mi madre, no a mi abuela. Y entonces un poquito el relato, ávido también de escuchar al próximo disertante que anhelo escuchar sus palabras, pero bueno, permitime un minutito más. Mi abuela se llamaba Clara, era una muchacha modista de Parque de los Patricios, rodeada de hermanos socialistas. Esos hermanos socialistas conocen a un socialista como ellos, que coparticipaba en reuniones de talleres de cultura, como solían ser los talleres de reunión socialistas, con grupos filodramáticos, con biblioteca, en fin. Y ahí, bueno, nace un romance entre la hermana Clara de esos muchachos socialistas con Albino Argüelles, que tenían otra coincidencia, que eran todos de Huracán. Yo fui vicepresidente de San Lorenzo. Bueno, como ven, nadie le impone nada a nadie y cada uno, por lo menos en mi familia, fue escuchado por los demás, aunque no coincidiéramos en todo. Eso se llama darle libertad de pensamiento a la gente. Bueno, mi abuela queda embarazada en su relación con Albino, y Albino, habiendo participado en la semana trágica de la huelga de los Bacena, él era herrero, tiene que escapar de Buenos Aires porque no había otro destino que el secuestro o la muerte, o vaya a saber cuál de los atroces destinos que tenían los muchachos de la huelga de los Bacena. Entonces tiene que ir a buscar trabajo en el sur y es así como llega a San Julián. Para hacerla corta, mi abuela da a luz a mi madre. Albino sabe que nació su hija, pero sabe también que no la va a conocer. Era plenamente consciente de que era muy difícil que le permitieran seguir gozando de la vida. Un muchacho de 26 años, ¿no? Ubiquémonos también en las edades. Y una muchacha de 22 o 23. Bueno, nace mi madre, Albino le manda algunas poesías porque tenía alguna vena poética, y entonces se la manda. Mi abuela es una mujer que vive triste toda su vida. De modista le hace los vestiditos cada vez y todas las veces que los barcos con los presos políticos del sur, políticos digo de la huelga, o de la revuelta, como prefieran, llegan a Buenos Aires. Bueno, Albino nunca llegó, y entonces mi madre es inscripta como Irma Dora, que eran los nombres que había elegido Albino, y de apellido el de mi abuela, Labat, porque en aquel momento los hombres disponían de la patria potestad. Pido a las mujeres perdón en nombre de todos los hombres, pero no tenían ni cortaban ni pinchaban cuando había que escribir a un hijo. La patria potestad era absoluta del papá, con lo cual, padre muerto, que no era muerto, era desaparecido. Yo soy nieto desaparecido, a ver si nos ponemos en orden. Y bueno, nunca llegó, y entonces se llamó Irma Dora Labat, mi madre. Mi abuela y los tíos la protegieron, estudió, abrazó la vida desde la obstetricia, fue médica, pero en mi casa había tristeza. Mi abuela ahí en un rincón, y
y murió con su tristeza. Pero mi vieja no. Mi vieja, cuando en la maternidad Sardá, donde hacía sus primeros pininos en la obstetricia, entienden las damas de beneficencia que era de apellido Argüelles, la prescinden con alguna ridícula excusa, asquerosa excusa como la actual con el monumento de Osvaldo, ¿no? Insostenibles excusas. Pero por suerte le toca un momento, le toca esto en un momento donde a las damas de beneficencia y se las reemplaza por la Fundación Eva Perón. No quisiera que de esta charla haya ningún intento, por lo menos de parte mía, de bandería política alguna. Pero la realidad, y es la realidad, no la opinión, es que se la restituye en su cargo a instancias también de un médico de la maternidad que fue mi padre, y que de ahí surge ese advenimiento de los dos, del cual soy producto. Entonces, un poco para hacerla más breve, yo llego a más o menos mis 20 años, en mi casa andaba por ahí algún librito de los de Borrero, que era muy poco. Digamos que la sociedad del Parque de los Patricios era como que miraba de reojo a la nena que iba al colegio Bernasconi, un colegio maravilla, un modelo del colegio de la educación argentina, porque alguna vez lo fuimos. Y en ese colegio me dio a mi vieja, no las compañeras, ¿no? Sino las familias. Mirá que la hija de un anarquista, imaginen lo que significaba esa palabra allá casi un siglo atrás, ¿no? Esa discriminación la pudo sobrellevar, no tuvo problema, y a mí no me tocó, a mí al contrario, ya desde inicio supe que lo que era para mí mi abuelo era orgullo, de ninguna manera bajar la vista, sino mirar de frente. Así que así transcurrió mi vida hasta que aparece Osvaldo Bayer. Por un hecho casual, la última edición o la definitiva de la Patagonia Rebelde tiene un capítulo que se llama 80 años después, Perfidia y Poesía, en donde se encuentran Osvaldo Bayer y mi madre. Y bueno, a partir de ahí, yo como hobby, digamos, había estudiado periodismo y encuentro la propuesta de Osvaldo de hacer alguna cosa en San Julián, como se hizo en Jaramillo con Facón Grande. Milerdo y Perezoso, en aquella época marcábamos el teléfono, llamé a San Julián y ahí hay una plaza que lleva el nombre de mi abuela. Invité a mi madre y Osvaldo también a participar. Mi vieja dijo, no nene, porque estoy muy viejita, me puedo morir ahí del viaje o de la emoción. Y mi argumento fue, si te morís te entierro ahí al lado de tu viejo. Así que, dijo, agarro el viaje. Y fui, para hacerlo corto. Allí, bueno, no la perdí, pero cuando terminó el acto me dijo, bueno, ya estoy hecha. Solo no me acuerdo el término, pero un gigante creo que fue, como Osvaldo, y un loco como vos, pueden llegar a dejarme ir ya redimida, ¿no? Porque creo que voy a cerrar acá porque me estoy quebrando yo. Pero en la síntesis, cuando yo era pibe, o mi madre, mi abuelo había sido un cabecilla. Y a mí, que amo a la lengua castellana, cabecilla, inclusive en mi secundario, che, tu abuelo fue el cabecilla. Mierda. Hoy es un destacado dirigente de aquella digna Patagonia Rebelde. Entonces, eso es Osvaldo Bayer. Un cambio hasta la lengua española en cosas que parecieran sinónimos y no lo son. Cabecilla implica algo negativo, un acto, digamos, delictivo. Y ser el líder que lideró una huelga, que era el único mecanismo de defensa ante... Te iba a preguntar, y acá terminamos, te iba a preguntar,
cuando pasaron ese video de las hectáreas, de las divisiones de la Patagonia y del número de hectáreas y propietarios, yo pensé que era del mes pasado. Parece que hace 100 años. Las cosas no han cambiado mucho. Y bueno, quisiera decirles gracias y cerrar. Todavía viniendo a reuniones como esta, creo que vale la pena pensar. No como decía Discépolo, ¿para qué pensar si igual se vive? No, todavía vale la pena pensar. Los abrazo. Gracias. Quería leerles algo que acaba de nombrar Néstor. Muchos de ustedes lo leyeron, pero creo que es el momento de volver a darle una nueva lectura. Justamente, si querés decirte, porque sé que te va a emocionar. Bueno, 80 años después, escribe Osvaldo en la edición definitiva de La Patagonia Rebelde. 80 años después, poesía, perfidia y poesía. Comenzó la inmensa casualidad en San Isidro. Se iniciaba un episodio que duraría 3 días, en el cual se regresaba a una realidad trágica que había sucedido hacía 80 años. La casualidad acercaba de pronto a la hija de un criminal de guerra y a la hija de su propia víctima, fusilada en las huelgas patagónicas de 1921. 80 años en los cuales el dolor no ha desaparecido, sino que sigue constante, presente, inolvidable, con el rostro de las víctimas. Participaba yo un sábado de este diciembre del 2001, fíjense la fecha, diciembre del 2001, a la mañana, de un encuentro entre escritores y público en una librería de San Isidro. Como me ocurre siempre, no me explico por qué, llegué primero a la cita. Y mientras esperaba a los demás colegas, me fui a tomar un café al patio de la librería, lleno de árboles, de luz, de verdes. Estaba ensimismado pensando en los hechos que se desarrollaban en nuestro país, anunciadores de lo que después ocurrió. La gente en la calle, en la protesta, y de pronto se presentó ante mí una mujer de cierta edad que me dijo en voz altisonante: yo soy la hija menor del general Anaya, ya fallecido, a quien usted llamó asesino y fusilador de obreros patagónicos. Vengo a reclamar los documentos que usted le robó a mi padre. Vivo enfrente de esta librería y vi su nombre pintado en la vidriera, y entonces resolví venir para cumplir con un pedido que mi padre, el general, nos hizo a sus hijos en su lecho de muerte. La mujer, bien vestida y peinada, estaba muy nerviosa. Por eso la hice sentar y le pedí que guardara calma. Me di cuenta de que con teatralidad esta señora de 74 años esperaba ganar la discusión y avergonzarme ante los presentes, que seguían disimuladamente a unos pasos el curso del insólito encuentro. Le respondí en voz firme, pero respetuosa, como siempre, lo siguiente. Mire, por empezar, señora, usted está afirmando una infamia. Yo no le robé ningún documento a su señor padre. No necesité de esos documentos para demostrar que su padre asesinó a obreros rurales en el 21, en la forma más vil y cobarde que un ser humano puede imaginarse. Pero antes le quiero pedir que me diga qué les pidió el general Anaya a sus hijos en el lecho de muerte. Él nos reunió poco antes de morir, dice la señora, para decirnos que teníamos que luchar contra usted, recobrar los documentos que le había robado y demostrar que él no había sido asesino. Me llama mucho la atención, le responde Osvaldo, que el general Anaya haya esperado a morir para reclamar documentos que dijo que yo se los robé. Y más,
que encargara a sus hijos que demostraran que él no había sido un vil asesino. Es hasta cómico, porque él tuvo la oportunidad durante muchísimos años de iniciarme juicio por ambas cosas. Fíjese, señora, la polémica con su padre la tuvimos por escrito en el diario La Opinión en el año 74. Allí probé que él ordenó fusilar sin ningún reparo legal a trabajadores del campo patagónico. Ahí rechacé el ataque burdo, para desviar la atención de los incautos, de que yo le quité documentación militar. Su padre murió en el año 86, es decir, tuvo 12 años para defenderse. Y según usted, recién lo hace en su lecho de muerte, pidiéndole a sus hijos que se encargasen de esa tarea. Durante 12 años se cayó la boca. Más todavía, desde su muerte en el 86 hasta ahora, 2001, es decir, 15 años, sus hijos, que recibieron ese pedido del padre moribundo, no hicieron nada. Y usted viene porque vio mi nombre en una vidriera enfrente de su domicilio. Muy cómodo, señora. Extraña forma de cumplir con el mandato de un moribundo. Su padre fue el único de los oficiales fusiladores de peones rurales que llegó a general. Fue golpista en el 43. Y por esas cosas de cruel realismo mágico y corrupción de este país, fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. El asesino del 21, ministro de Justicia. Realidades argentinas. En el 55 participó del golpe de Aramburu y La Nación dijo: el general Anaya no dudó en avalar los fusilamientos del 56, en que murieron 22 militares y 17 civiles peronistas encabezados por el general Valle. Cuando murió Anaya, sus restos fueron despedidos por el ex dictador general Juan Carlos Onganía. Estaba todo dicho, una vida completa. Y usted, señora, viene ahora en el 2001 a querer enlodarme con robo de documentos. Un investigador jamás roba documentos, porque si lo hace, después no puede citar la fuente y la prueba pierde su valor. Toda la documentación militar en fotocopia me fue facilitada por el general Juan Enrique Guglielminelli, director del Centro de Altos Estudios del Ejército. Vaya allá a buscar los documentos que hablan de su padre. La hija del general se retiró cargada de rabia y de odio. Pensé en lo dramático que debe ser hijo de genocidas, de torturadores, de desaparecedores. Estos maldicen con sus hechos a todas las generaciones venideras de la propia familia. Pero, 3 días después, ese realismo mágico argentino me depara la contrapartida. Una periodista de Página 12 me avisa que me quiere ver la hija de Albino Argüelles, el dirigente de los peones rurales de San Julián, fusilado justamente por Elvio Carlos Anaya. En pocas horas, 80 años después de los sucesos, me tocaba conversar con la hija del asesino y con la hija de su víctima. En Palermo me recibe Irma Dora Labat, de 81 años. Me dice que ella es hija natural, o sea, hija del amor, de Albino Argüelles y su madre, Clara Irene Labat. Mi padre no me conoció, agrega. Ellos dos se enamoraron y fui concebida antes de que mi padre partiera para la Patagonia. Nací un mes antes de que a él lo fusilara el general Anaya, el 18 de diciembre de 1921. Estamos a 17 de diciembre de 2001, justo hace 80 años. Mi padre se enteró semanas antes de ser asesinado de mi nacimiento y le envió una carta a mi madre desde San Julián con una poesía sobre mí que cuando fui niña la aprendí de memoria y nunca olvidé. Me mira muy emocionada. Es el mejor homenaje a su padre, fusilado por defender los derechos de los trabajadores de la tierra.
Y el poema dice así, dirigido a la hija. A ti te queda el consuelo de nuestro fruto adorado, en cuyo rostro esmaltado se mitigan tus desvelos, teniendo siempre presente a nuestra hijita en la memoria, que de tus besos la gloria la cubre constantemente. Nos quedamos mirándonos. La anciana Irma Labat tiene los ojos llenos de lágrimas, su rostro inspira una ternura mansa, tal vez de protesta silenciosa. Luego me relatará que su madre con otras mujeres concurría al puerto cuando venía un buque de la Patagonia porque decían que a los miembros de las sociedades obreras los traían presos. Pero los buques llegaban y las mujeres esperanzadas esperaban hasta que la dársena quedara vacía. No llegó nunca. Lo habían fusilado, lo habían asesinado junto a tantos de sus compañeros. Luego se fueron conociendo detalles. Albino Argüelles no quiso librar combate con el ejército, sino conversar con los militares para que se hiciera cumplir el convenio rural que regía oficialmente. El capitán Anaya los hizo encerrar en un corral, ordenó castigarlos ferozmente a sablazos y luego fusilarlos. Un hecho cobarde, deleznable. Mi madre jamás volvió a casarse, me dice Irma Labat. Vivió del recuerdo de mi padre. Es que era un hombre muy joven, tenía 26 años cuando lo fusilaron y lleno de humor. Los socialistas y anarquistas no se casaban, los unía el amor. Él, mi padre, era socialista. Y La Vanguardia escribió una muy triste crónica de su fusilamiento. El fusilador llegó a general, más todavía, a ministro de Justicia. Y después Osvaldo termina pidiendo que en San Julián se ponga un monumento a Albino Argüelles, y es el monumento que Néstor pudo inaugurar junto a Osvaldo y a su madre. Y hoy está. Gracias.